Hello, good evening. Buenas noches. Esta es la videoconferencia de todos los viernes del 16 de enero y me encuentro aquí con el señor Lyndon LaRouche, también con Dennis Small y con Cody Jones, que harán las preguntas al señor LaRouche. La primera pregunta viene de una fuente institucional y la pregunta es, señor LaRouche, a la luz del estado debilitado de Obama, ¿cómo sus esfuerzos tendrán un impacto a las conferencias de Ginebra II sobre Siria, completar las negociaciones de Irán y lograr una solución de dos estados entre Israel y Palestina? La respuesta para estas tres preguntas, en la primera parte, las negociaciones de Ginebra II. Primero que nada, Siria debe volver a ser inmediatamente una nación soberana, pero con asistencia, esencialmente que haya una cooperación. De otra manera, sobre las pláticas de P5+1 sobre Irán debe haber algo similar, no es lo mismo. Irán tiene y deberá mantener su soberanía completa como una nación y todos los acuerdos deben enfocarse en lograr ese resultado, asegurar ese resultado. La solución de dos naciones entre Israel y Palestina es una cuestión más compleja. Si el gobierno de Israel todavía estuviera bajo el liderazgo del fallecido presidente, no tendríamos las dificultades que hemos tenido bajo sus sucesores. El factor de esos dos sucesores y del papel en causar su ataque cardíaco o embolia hace 8 años resultó en que el gobierno israelí, un gobierno derechista que es simplemente un apéndice del imperio británico que ha destruido la integridad de Israel y su relación dentro del sistema diplomático hoy día. Si ese error del gobierno actual de Israel se corrige y las negociaciones de los israelíes con los palestinos permite que continúen de una manera fructífera y racional, no hay razón en ambos de tener confusión cuando se abordan los problemas internacionales, pero eso no es el fin del asunto. El problema del mundo hoy día es que desde el asesinato del principal diplomático de Alemania, su eliminación aclaró el camino, permitió la intervención británica que hizo que Bismarck no estuviera en el poder. Esto no empezó la amenaza del peligro de guerra que prevaleció en la región del transatlántico y desde que Bismarck fue echado de su cargo. Cada paso desde el momento de que se le expulsó de su puesto, cada segundo desde que se le sacó en toda la historia moderna, ha hundido a toda la historia moderna desde ese segundo hacia un sistema mundial que tiene diferentes pulsaciones internas y creó el estado de guerra en el planeta entre las naciones del mundo desde entonces, en todo el planeta, en su totalidad. Y lo que encontramos hoy en día, incluyendo la corrupción de Estados Unidos y entre sus presidentes y vicepresidentes, ha puesto al mundo en un estado de una amenaza de una guerra termonuclear. Ahora,
en este momento, en cada momento de este día, hasta que se logre un mejoramiento. Y así, para responder esas preguntas, debemos situar ambas preguntas y las respuestas de esas preguntas en términos de ese marco de una visión general de la historia moderna. Gracias, Lynn. Quisiera pedir que Dennis Small venga a hacer la siguiente pregunta. Buenas noches. En esta era de guerra, desde la expulsión política de Bismarck, ha habido una campaña continua que hasta este peligro actual de guerra. Siria ha sido uno de los puntos de tensión que el Imperio Británico ha manipulado para tratar de llevarnos a una guerra termonuclear. Y este punto de tensión peligroso en el periodo más reciente se ha vuelto un punto de unificación para las fuerzas que quieren evitar una guerra internacionalmente, incluyendo elementos de Estados Unidos, del gobierno ruso, de Putin y otros estados, incluyendo el Vaticano, para implementar una política conjunta de evitar la guerra. La semana pasada vimos, por un lado, que el gobierno ruso mandó el portaaviones, el almirante Kuznetsov, no para hacia el Mediterráneo Oriental, no para una guerra, sino para colaborar con aquellas de China, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca para transportar las armas químicas hacia el mar, donde un barco estadounidense va a deshacerse de esas armas químicas. Y también vimos a una reunión muy importante entre el secretario de Estado John Kerry, primero con su contraparte en Rusia, Sergei Lavrov, y después tuvo una reunión muy importante con el secretario de Estado del Vaticano sobre evitar la guerra en Siria, en una reunión muy larga. Y también establecieron que los informes de Kerry se transmitieron al Papa Francisco en preparativos a su viaje al área. Y también hablaron de traer una paz basado en un cese al fuego y de una solución política. Y el Vaticano ha jugado un papel importante en el último año, asegurándose que las intenciones del Imperio Británico y de su títere Obama de lanzar una guerra termonuclear no puedan proceder con este peligro en Siria. Y los elementos en la comunidad de inteligencia estadounidense y del Vaticano, gracias a eso, este problema fue paralizado. Y también vemos una movilización general en Estados Unidos, y el ejemplo es lo que sucedió con la publicación reciente del exsecretario de Defensa Gates de su libro, donde ataca las bases de lanzar una guerra del gobierno de Obama y el gobierno de Bush antes que él, y lo que llamó en algunos casos gravemente equivocado y que llenos de fantasía. En discusiones a principios de esta semana, Lynn, tú dijiste que a medida que este proceso de paz avanza, el Imperio Británico va hacia una rabia desesperada que aumenta el peligro de una guerra termonuclear, y dijiste que iba a continuar empeorando a menos que las causas subyacentes de ese peligro de guerra se resuelvan. La cuestión es, ¿cuáles son esas causas subyacentes y cuál es una estrategia de ganar la guerra en estas condiciones? Bien, el problema es global. Todo el planeta es una de esas cosas que para todo el planeta no hay una parte del planeta Tierra que no esté actualmente en peligro debido a estas condiciones. Y las observaciones en la pregunta, incluyendo sobre el papel del exsecretario de Defensa Gates, es muy al punto. En la parte sobre el Imperio Británico, requiere que se amplifique esa parte. Lo que dijiste es correcta, pero se debe agregar más a eso.
Lo que representa el exsecretario de Defensa Gates es un hombre que al borde de la guerra de Obama en el norte de África, en la declaración de guerra sin bases, y el que no se presentó una declaración de guerra en la comunidad internacional y proseguir con una guerra de guerrillas para la destrucción de Libia. O para la destrucción de Israel implícitamente, porque Israel sería destruida si continuara esa guerra. Israel no podría sobrevivir las implicaciones de la guerra que Obama trató de iniciar y que el presidente de Israel, que es un tonto, un gran tonto, agravó. Y sus negociaciones son tontas, pero hay que mirar no simplemente a la tontería israelí dentro de Israel o de los vecinos inmediatos de Israel, pero hay que mirar a esto a una escala mayor, porque Israel está tan acostumbrada bajo la incompetencia del gobierno actual, está en peligro de llevar a cabo un suicidio de los israelíes que ellos lo causan. Netanyahu debe ser echado de su puesto, no porque nuestros intereses nos dicen eso, no porque queremos intervenir en asuntos israelíes, pero porque él representa en la situación estratégica, representa más una enfermedad que un hombre, e Israel debe ser curado de esa enfermedad si espera tener un sentido en esta búsqueda de paz. Y eso sería algo simple para el tipo, al israelí correcto, de poner esto en efecto. No tengo la autoridad de sacarlo de su puesto, pero yo sugiero fuertemente a los israelíes competentes, como el que acaba de morir, a quien brutalmente se le llevó a la muerte cuando trató de evitar una guerra muy riesgosa. Y se le evitó que actuara y se le llevó a su fin porque él se rehusó a cometer un acto de estrategia estúpida que sería un golpe contra Israel. Uno no debe decir hay que negociar en el contexto donde Israel todavía es conducido, mientras este vago continúa como en el liderazgo de Israel. Si se le saca y se vuelve al tipo de actuación con errores de los liberales israelíes a quienes se les castigó cuando se le llevó a su fin, a su muerte repetidamente por unos rabinos. Y esto nos llevó al crimen de Netanyahu, y esto ha corrompido el destino de Israel desde entonces. Y yo hablo como una persona dedicada a la promoción del interés verdadero de Israel desde el momento que yo completé mi servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Y bajo el gobierno que hizo muchos errores en el periodo inmediato de posguerra, la cualidad de intención, la cualidad de buscar una intención adecuada, por lo que se le llamó el liderazgo socialista en Israel, fue una tendencia. Yo no di órdenes, pero yo vi que iban en la dirección que era positiva y constructiva. Y yo diría hoy día que los males que ha sufrido Israel como resultado de ese cambio de gobierno, del llamado gobierno socialista al gobierno conservador, el derechista, ha sido la causa de lo peor que le ha pasado tanto a Israel estratégicamente hablando y como una nación desde entonces. Y eso debe tomarse en cuenta. Estas son el tipo de cosas que parecieran que envuelve potencias pequeñas que afectan al mundo directamente, inmediatamente. Es una consideración urgente hoy en día para el mundo en su totalidad.
Quiero hacer una pregunta al respecto. Lo iba a hacer esta pregunta más tarde, pero es sobre el mismo tópico, tema. Ariel Sharon acaba de hablar sobre lack of an opportunity for him to have a Rabin moment, you might say, and the pressure from the right-wing rabbis. Hablaste de la embolia que le dio a Ariel Sharon. Para aquellos que han seguido la página, usted la última semana escribió un documento que a primera vista sorprendió a la gente que te ha seguido. Y el documento se llamó En mi defensa de Ariel Sharon y su memoria. Y quiero leer una respuesta de una persona en Italia. Este es un ejemplo de las preguntas que recibimos. Señor Lyndon LaRouche, yo leí su obituario para Ariel Sharon y me pareció que usted era un poco sobre el hombre que encabezó la invasión de estados soberanos, el aplastamiento sistemático de los derechos palestinos, el asesinato de civiles. Lo he seguido a sus publicaciones y consistentemente han denunciado esto. Yo lo admiro y respeto su juicio, pero ahora estoy perplejo por cuando habla de la bendición que debe ser bendecida en la conformación del resultado necesario de su vida. ¿Podría ayudarme a identificar qué es lo que se debe apreciar en el trabajo de la vida de Ariel Sharon? Y quiero citar su documento que usted escribió, que se llama Un informe de una producción insólita, y habla de los gobiernos de Israel que se llamaban socialistas de posguerra y la participación británica para crear conflictos religiosos. El punto que usted hace en ese documento, quisiera leer unas citas y quisiera que elaborara. Usted escribió: sin embargo, él continúa siendo un hombre, y para eso, esa es la razón que he escogido su memoria como la selección más útil de una clave para denunciar la causa de la raíz de esto y de otras víctimas del mismo tipo de error de su actuación. El sujeto de mi concepto sobre Ariel Sharon es una lección específica de la causa de una alma que ha muerto, que no puede hablar más, y que, como las almas de los grandes científicos, han hablado todavía animadamente, incluso después de que el cuerpo y el alma han muerto. Debemos apreciar lo que se debió haber convertido su alma, y lamentar y despreciar el resultado de la práctica al final de su propia conciencia, al punto de la redención de las oportunidades del alma se han apagado con esta muerte innecesaria. Sin la presencia de una inmortalidad eficiente póstuma, el individuo vivo fue un muerto ya condenado a muerte que camina hacia un camino limitado de su muerte, su existencia mortal. Quisiera que hablara más sobre sus ideas sobre la inmortalidad humana. El gran defecto que está implícito en esa historia de Ariel Sharon, que es por lo cual hablé tanto de eso, porque no era simplemente lo que estaba en juego, no era simplemente la cuestión de los errores de Sharon, pero lo que ha predominado es una verdadera mentira. Él estaba bajo influencia de un cambio derechista en Israel y subió debido a sus cualificaciones específicas en el gobierno, que dependían en el consentimiento del reemplazo de los derechistas del gobierno anterior, del cambio que hubo de lo que fue el gobierno original de Israel en el periodo de posguerra a su sucesor, el gobierno derechista. Y bajo el gobierno derechista en Israel, incluso líderes de Israel continuaban en puestos de autoridad como puestos diplomáticos hasta los 1970.
estaban bajo el control británico, del Imperio Británico. El gobierno del Estado de Gobierno de Israel, y bajo este Estado de Gobierno los estadistas tenían ciertas funciones bajo el control derechista y británico de arriba abajo, que controlaba internacionalmente por la derechista internacional británico, incluyendo las comunidades judías que estaban fuera. En Estados Unidos mismo, los derechistas de Israel fueron usados por los británicos, como en 1970. Sus ataques en contra mía desde Estados Unidos en los 70 fue lanzada por el gobierno británico y su extensión dentro de las instituciones de Estados Unidos. Me refiero a gente que en Estados Unidos se consideraban estadounidenses, pero que predominantemente eran agentes británicos en los 70s en adelante. Por ejemplo, en 1980 y antes de 1980, yo estuve colaborando con un grupo de líderes estadounidenses que tenían su origen en el papel de Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Truman había erradicado prácticamente todo lo que podía con respecto a las políticas de Estados Unidos bajo Roosevelt, sustituyéndolas en su lugar una política que era una abominación y que tenía el efecto de traición que se le llamó el gobierno de Truman. Finalmente sacamos a ese criminal del puesto, Truman, y tuvimos a un presidente que tenía una visión diferente, que representaba liderazgo y al comando militar en Estados Unidos, que era bien establecido históricamente como la característica de la creación de Estados Unidos misma. Y pasamos de la tradición estadounidense, que había sido violado a menudo bajo ciertos presidentes. Por ejemplo, Jackson fue uno de los peores ejemplos de la peor tipo de presidencia, y los presidentes después de Jackson eran malos presidentes y representaban malas presidencias. Lincoln restauró Estados Unidos a la realidad de su constitución y a su intención, a su creación en la bahía de la colonia de Massachusetts. Esos somos nosotros. No somos una república que nació en la colonización de Norteamérica y continuó a través de la historia de la humanidad. Esa es nuestra constitución. Esa es nuestra constitución nacional. Y las idas y bajas y los abusos y errores son exactamente eso. Todavía somos Estados Unidos, a pesar de George W. Bush, de George Bush hijo y de su padre, y el Prescott Bush que parió a esta generación. Eran basura porque eran cómplices en términos de promover las influencias del Imperio Británico en las funciones de Estados Unidos, incluyendo las presidencias de Estados Unidos. Este es el contexto de esto, por lo que es la manera en que nosotros, como representantes de nuestro gobierno, de la creación de nuestro gobierno y la Constitución, que esos principios contribuyeron para crear nuestro Estados Unidos, es mi política. Y tengo suficiente historia y conocimiento de esto para saber esto. Yo sé cuál es la historia de Estados Unidos, yo sé cuál es su prehistoria, mejor que excepto un pequeño grupo de personas dentro de Estados Unidos, y hablo con la autoridad que eso da. Y esa es mi opinión en este aspecto del Sharon, del asunto de Sharon. Thank you. Gracias. Para la siguiente pregunta vamos a cambiar del lado del Atlántico a la zona del Pacífico, y quiero pedir a Cody Jones que haga la siguiente pregunta. Good evening.
Buenas noches. Ayer en la revista The Hill, un periódico que circula en Washington, D.C., y en Internet, había un artículo que mencionaba las declaraciones de Richard Trumka, el jefe del principal sindicato de Estados Unidos, y dijo que iban a poner atención a las palabras de Barack Obama, que para mí me parece que es como si algo que da escalofríos. Sin embargo, dice que va a escuchar si Obama va a hacer eco de los sentimientos que él, Trumka, tiene sobre la situación de la infraestructura de nuestra nación y el nivel de inversión. Y Trumka pidió que se invirtiera 30 billones de dólares en infraestructura. Y lo que dijo Trumka en su reciente viaje a China, él dijo, hoy día Estados Unidos no tiene ni una milla de tren de alta velocidad y China lleva tantos pasajeros como todo el sistema de aéreo estadounidense, y él dice que Estados Unidos debe mejorar en esta área. Y debemos decir que el presupuesto que se ha propuesto ha eliminado todo dinero que se dedicara a trenes de alta velocidad, pero de acuerdo al presupuesto actual, eso se acabó. Lo que Trump presentó con respecto a la dirección de China es parte de la historia, como en su referencia a los trenes de alta velocidad. Lo que usted enfatizó, LaRouche, es el alunizaje de China, en donde enfatizó que esto no es simplemente un espectáculo, una demostración, demostrar un espectáculo, pero es una orientación de misión específica. Su intención es usar a la Luna para extraer helio 3, y esto ofrece el potencial mayor para el desarrollo de la energía de fusión. Para tener un sentido de la relación del sistema del programa lunar de China y el desarrollo de la energía fusión, veamos el programa espacial de China. Zhu Daxi de China no solamente es el director de su programa espacial, pero también es el director simultáneamente de energía nuclear y también de la defensa nacional, de la industria y la energía nacional. O sea, bajo un solo grupo tienen la tecnología de defensa, la programa espacial y nuclear. China tiene en estos campos una unificación, y ellos están invirtiendo mucho en el desarrollo de la energía de fusión, y China tiene uno de los instalaciones de tokamak de superconductores. El otro lugar es en Corea del Sur. Y comparemos esto con Estados Unidos. Desde que Obama llegó a la presidencia, destruyó el programa Constelación que había propuesto Bush. A pesar de sus problemas del presupuesto, era una idea coherente para volver a la Luna como parte de ir a Marte. Era un programa de revivir a la NASA y el programa espacial, y eso fue eliminado por el gobierno de Obama. Y lo único que se presenta es una idea nebulosa de desviar un asteroide. No se ha escogido un asteroide, no hay una zona clara de cómo se va a lograr esto, y todo se ha hecho a nombre de recortar un presupuesto e ir a la actividad privatizada del espacio. Y además los recortes al presupuesto de fusión, donde instituciones como MIT, que era un líder en el desarrollo de fusión, su financiamiento ha sido recortado. La instalación Princeton ha despedido a 100 o más personas porque han desmantelado
su presupuesto. Hay una dirección en China hacia el espacio, hacia la extracción de helio 3, el desarrollo de la tecnología de fusión, sin mencionar que fueron exitosos en probar un proyectil hipersónico, y comparemos esto con lo que sucede en Estados Unidos con un programa espacial que se derrumba sin una misión, recortes en el financiamiento de la infraestructura de la energía de fusión, y vemos una dicotomía de orientación de la política, dado lo que esto muestra al futuro, no solamente de Estados Unidos y al mundo. Para empezar, voy a enfatizar de que mi punto de vista es el mío, pero también parte en lo que nuestra organización científica ha producido en su funcionamiento científico. No es simplemente su participación en el equipo del sótano, como le llamamos, pero son especialistas en estas zonas de la ciencia física y ha sido en la tradición. Primero, enfatizaron en el desarrollo biológico, en la historia de la vida en la Tierra, que la intención original, esa fue la intención original del equipo científico nuestro, el sótano, y usar esta experiencia en la historia biológica de las principales especies, que pertenece también al contexto de esas especies vivas que están no solamente en la Tierra, pero sobre los desarrollos internacionales, como el desarrollo de nuestro sistema solar y algunos elementos de nuestro sistema galáctico durante el periodo cuando llevamos a cabo un trabajo científico y no solamente comentario de nuestra organización original de El Sótano. Yo desde hace un tiempo, hace unos años, yo he sido parte de enfatizar y he puesto énfasis en los procesos políticos conectados con las responsabilidades globales científicas para la ciencia dentro del rango del sistema solar, poniendo énfasis en la zona, no exclusivamente, pero en la zona en la historia de Marte, la historia de la Tierra desde ese punto de vista, el estudio de la Luna, que fue un logro que yo no hice, pero que acepté y adopté. Y actualmente, la perspectiva inmediata de la continuación de la capacidad del hombre de existir en el sistema solar, incluyendo la defensa de la Tierra de las amenazas dentro y cerca al sistema solar. Esas son mis áreas. Y en base a eso, mi preocupación ha sido, en términos, desde 1970, cuando yo fui un líder en la Fundación de Energía de Fusión, mi preocupación ha estado en una dirección muy específica, ha sido más política, y mi énfasis político me llevó a ser un integrante líder de la Fundación de la Energía de Fusión, y como producto de mi participación en la Fundación de Energía de Fusión fui más allá con apoyo de miembros de la Fundación de Energía de Fusión y otros. Esto incluyó individuos líderes que eran representantes vivos del gobierno de Roosevelt, de la parte del OSS, y mis conexiones que yo tenía por mucho tiempo a la tradición de la OSS y a los sobrevivientes principales de esa tradición, incluyendo lo que se convirtió en una parte esencial del gobierno de Reagan a medida que llegaba al poder desde 1978 aproximadamente. Desde ese momento, yo también colaboré con líderes de lo que yo escogí, de la gente que me gustó, entre
los círculos de OSS y la gente que estuvo asociada con esa tradición. Esa tradición fue representada en la composición original de la formación, de la preformación y la formación del siguiente gobierno presidencial. En base a eso, continué durante los 1980. Continué. La iniciativa de defensa estratégica fue derrotada con la gente conectada con la vicepresidencia del gobierno de Ronald Reagan. Había un atentado contra la vida de Reagan y comparable con el que se hizo contra Kennedy. O sea, el asesinato de Kennedy, el asesinato de su hermano Bobby Kennedy, que había sido nominado para la candidatura presidencial y fue eliminado al ser asesinado, y su hermano, como su hermano John F. Kennedy había sido asesinado, y incluyendo simpatizantes británicos en posiciones poderosas que esencialmente eran agentes británicos, pero nominalmente eran ciudadanos estadounidenses, al igual que agentes británicos. Nosotros fuimos un esfuerzo y teníamos un esfuerzo, porque cuando yo propuse la iniciativa de defensa estratégico en conjunto con representantes de de lo que existía de la tradición de Roosevelt, del grupo de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, de la OSS, y no solo tenían esta función bajo esa presidencia. Bajo esa presidencia me pidieron que condujera la campaña para la iniciativa de defensa estratégica, y yo he sido el líder en la creación de la política para la iniciativa de defensa estratégica basado en este historial. No fui el único creador de la iniciativa de defensa estratégica. Nosotros teníamos con apoyo de esta gente en Estados Unidos, como por ejemplo los grandes científicos en Estados Unidos en ese momento. Y nosotros éramos muy competentes. Teníamos la mayor competencia que se demandaba para el futuro de la humanidad, del liderazgo estadounidense a la hora de formar. Y esto incluyó otros intereses que ayudaron a esto. Y de esto se convirtió en mi política hoy día. Por lo que, si ustedes ven toda mi historia total, desde mi carrera, digamos, por así decirlo, en la Segunda Guerra Mundial, ha habido una continuidad en la evolución de la política que yo he creado hasta el momento actual. Lo que yo he representado durante todo este periodo y este proceso ahora representa la mejor política para Estados Unidos económicamente y en materia relacionada hoy día. Hoy tenemos un presidente y su predecesor inmediato que no son aptos para tener la posición de presidente de Estados Unidos. Yo estoy comprometido actualmente a echar a esa criatura del puesto, que es un impedimento a la existencia no solamente de Estados Unidos, pero el evitar la amenaza actual de una guerra termonuclear por todo el planeta. Una guerra que podría ser la extinción inmediata de la especie humana. Esa es mi política. Ese es mi empresa. La función de la fusión termonuclear para la historia de la humanidad no es guerra. No es guerra entre las naciones del mundo. Ese no es el punto. Lo principal, lo importante va mucho más allá y de menos importancia mortal. La cuestión es, hemos llegado al punto en que las últimas rélicas de las
de la raíz del Imperio Británico deben ser exterminadas del gobierno en todo el mundo. Debe hacerse con la colaboración entre un pequeño grupo de gobiernos que deciden que la región transatlántica y el sector euroasiático deben unirse, no como un casamiento, pero en colaboración. No tienes que casar a cada vecino para tener una buena relación. A menudo lo contrario es verdad, lo opuesto es verdad. Este es el contexto en el que la cuestión presentada debe ser contestada. El punto ahora es, si nos deshacemos de Obama, ¿qué va a pasarle al planeta si vemos al planeta de una manera aislada? Y lo que China ha hecho en el periodo más reciente ha ido a la luna para su propio tiempo, y en la oscuridad de la luna, antes de que reapareciera la luz. Las instituciones líderes del Estado de China, líderes científicas, han lanzado un nuevo alunizaje. Este alunizaje fue una empresa brillante que ha superado los logros que cualquier exploración anterior a la Luna logró. Pero una de las implicaciones mayores de eso, de este reto, fue el hecho de que en la Luna hay una materia prima que va a la Luna como parte de la radiación de la fusión termonuclear, que es el helio 3. El helio 3 que ha irradiado del Sol y se ha acumulado en la superficie de la Luna es ahora el factor más que promete más en planear el futuro de la vida de la especie humana. Esto significa que si hacemos lo que esto implica con lo que el equipo chino ha logrado y ha presentado a la humanidad, por lo menos a los científicos, entonces no seríamos más terrícolas, porque el uso efectivo de un recurso, porque no existe en cantidad en la Tierra, el helio 3, si se incluye como una materia prima que es abundante en la Luna y se nos hace accesible y se desarrolla, transmitimos el beneficio de esa acumulación de la Luna, de la fusión termonuclear. Entonces ya no seremos más terrícolas, porque no vamos a vivir en la Luna, no vamos a vivir en Marte. Pero si podemos tener una relación funcional que funcione entre la Tierra y la Luna y otros lugares, un nuevo tipo de relación, ya no seremos terrícolas, porque podemos, si tenemos éxito en tomar ventaja, en aprovecharnos de lo que el Sol le da a la Luna y se acumula y se aplica a la intención de la fusión termonuclear en la Tierra. Esta aplicación exitosa del uso de los recursos del helio 3 que se almacenan en la Luna creará una cualidad de logro en el desarrollo de la fusión termonuclear en la Tierra que cambiará la historia del sistema solar. Y esa es mi orientación de misión. Gracias. La última pregunta de la noche la va a hacer Dennis Small. Y va a desmayar al Imperio Británico y a sus representantes de que no seremos más terrícolas porque no vamos a ser subyugados, que es lo que quieren tenernos bajo el sistema de Zeus, que elimina
cualquier cualidad prometea en la especie humana. Todo ser humano cuerdo ama a la ciencia y se emocionan con un tipo de emoción de niño por los nuevos horizontes que los logros de China han creado para toda la humanidad. Pero hay más aquí de lo que se ve. En tu último documento en contra de la dictadura, también otra vez enfatizaste el papel principal del cardenal Nicolás de Cusa, el gran pensador del siglo XV, en lograr lo que llamaste el logro más grande en el surgimiento de una verdadera ciencia física moderna. Fin de cita. Y tú dijiste, debo mostrar en la historia la participación de Nicolás de Cusa, que debe interpolarse en las implicaciones del éxito de China y su alunizaje y hacerlo inteligible a esos científicos modernos que tienen un entendimiento disminuido o casi no existente de la revolución en la física, de los orígenes subyacentes de la ciencia europea y lo correspondiente. El avance de Cusa no es simplemente que la percepción sensorial es falsa y que los principios físicos son las cosas que producen los efectos que de otra manera percibimos. Y en base a eso, este tipo de empirismo tonto, esto nos recuerda a una caricatura del científico que va de su laboratorio en su bata y tiene a un ratón muerto en una trampa y sale de su laboratorio y dice, Eureka, Eureka, finalmente lo probé. El queso mata al ratón. Ese es su empirista típico universitario que se basa en la percepción sensorial, pero lo que Cusa probó no es lo que el hombre de que el hombre entiende el universo físico allí. Él probó que el razonamiento humano es la causa más elevada del universo, que la creatividad humana es el tema central propio de la ciencia, y la ciencia en ese sentido es eminente, es subjetiva. Para citarte a ti en una formulación más elocuente, dices que el problema de la misión actual de la ciencia física, de las cualidades no éticas de la potencial de la mente humana, ese es el problema. Debe considerarse que creó un obstáculo reduccionista a la característica física del principio físico. Y todavía cito al señor LaRouche, el poder de emplear eficientemente la habilidad naturalmente dada, no ética, continúa en ese potencial del humano para ser capaz de ver y saber, de hecho, el futuro conscientemente. Fin de cita. ¿Cómo desatamos este amor a la ciencia y al futuro que nos legó Cusa en la población en general? Tratar de hacer esto lo más simple posible, porque es una de las áreas más ricas del pensamiento científico, pero también del pensamiento espiritual. En la historia de la especie humana, en la ciencia física, en el curso ordinario de las cosas, en la historia de la ciencia moderna, tenemos, por ejemplo, el caso de un libro de la física y de la química, la lección esencial que uno obtiene a pesar de todos en el curso de la interpretación del trabajo de ese libro de física y de química, que tiene una gran historia. Tiene una cualidad que va y viene de interpretación. Algunas veces
se acerca a la verdad y después da la vuelta y tiene un elemento oportunista de corrupción en la interpretación de los hechos, de los evidentes que produce. No se puede tomar ese libro de la física y de la química como si fuera una Biblia. Hay que tomarlo como algo que uno va a observar, porque una corriente verdadera que subyace la estructura del progreso, del desarrollo de la ciencia moderna que el libro de la física y la química refleja, pero no perfecciona. Hay una sub y baja de la cualidad del grado de perfección que debe tomarse en cuenta. Hay una base de esta desviación, para esta desviación. En lo que este libro de física y de química y lo que representa, pero también otros respectos. La humanidad es única. No hay una especie humana que conocemos que tenga un acuerdo esencial con las características principales de los animales. No tenemos, en la ciencia oficial, mantenemos esencialmente en la práctica común de la ciencia física, de la evolución, este flujo y reflujos de la idea de la ciencia, y incluso ante la evidencia, que es una reflexión del progreso del hombre, pero el progreso del hombre no se sitúa en las consideraciones prácticas. La especie humana no se define como una especie viva humana práctica, solo es definible con respecto a la especie humana y no tiene una coherencia ontológica con la idea de la especie animal o plantas, etc. El ser humano es de hecho diferente a cualquier otra forma de lo que se llama la vida animal, y siempre fue y probablemente siempre será. Y nosotros, la especie humana, como especie, tenemos la determinación, somos los que determinamos el futuro de la humanidad y las consecuencias de la existencia de la humanidad. Cualquier otro punto de vista, intrínsecamente y científicamente, es incompetente sistémicamente. Y los elementos de lo que se enseña como ciencia, la política verde, es fraudulenta. No hay verdadera, solo maldad se encuentra en la idea de los verdes, y cualquier científico honesto sabe eso. Solo los que no son científicos o el científico corrupto aceptaría la política verde. Ningún científico competente apoyaría lo que se llama la política verde de Estados Unidos y de la mayor parte de Europa hoy día. Es basura, no solamente es basura, que sería bastante malo, pero es basura venenosa para la humanidad y su cultura. Y es por lo que la gente muere en Estados Unidos bajo el gobierno de Bush y el gobierno de Obama. Por eso mueren, debido a la política verde y a sus implicaciones dirigidas por los británicos y por el imperio británico. Y fue creada como la política del imperio británico hoy. Por ejemplo, bajo la reina de Inglaterra, es la reducción sistémica, la eliminación de la población actual del planeta de 7,000 millones de habitantes a 1,000 millones. Y esta receta explícita es la política oficial e internacional de ambos, la reina, la monarquía y el imperio británico. No significa esto que todo mundo en el imperio británico apoya esta demencia criminal, pero porque de hecho es una demencia criminal, y la gente que participa dentro de su cabeza son locos criminales, y los científicos son especialmente criminales porque repudian los fundamentos de la ciencia, y es donde se encuentra el problema. ¿Cuál es la raíz del problema?
Lo que he descrito es la verdad de la historia de la especie humana. No he dicho en este tema, bajo este tópico, que sea falso o que tenga un error, excepto por algo que omita dentro de este contexto, no omisiones o errores que diga en este contexto. Todo lo demás que digo es verdadero en este contexto. Lo que no sé todavía es el único problema, pero lo que no sé se encuentra dentro de los confines de lo que sé. Y solamente algo consistente con lo que yo sé, que es la historia del progreso de la humanidad. Lo primero sobre esto es que la especie humana ha tenido un problema porque no ha aceptado este principio. Piensa que el pensar que la humanidad es un animal superior, y la mayoría de los gobiernos han sido eso, esta división entre la verdad y el fraude, es definido por el sistema oligárquico que domina a la humanidad incluso hoy día. En la mayoría de las naciones hoy día, la única manera en que puedes pelear por un mejoramiento o darle marcha atrás a los crímenes del despotismo es cuando se hace una excepción a la tradición oligárquica. Y como fue la formación del cristianismo en contra del imperio romano y los crímenes contra Virgilio, y ver la relación de los cristianos y otros, pero en particular los cristianos y el imperio romano, la diferencia de Zeus y Prometeo. ¿Qué es lo que esto expresa? Esto expresa, es expresado por el hecho de que la especie humana es capaz de creación y ninguna otra especie que se conozca ha hecho esto, y por lo que la especie humana tiene el poder, tiene un poder interesante, es el único poder que eficientemente define la distinción entre el animal. Esta función se le llama la creatividad humana. La creatividad humana significa cuando se realiza de manera efectiva, es que la humanidad prevé el futuro. Es capaz de pronosticar el potencial real de cambio en el comportamiento humano que va a crear el futuro. Sin esta habilidad de prever entre los seres humanos vivos, por ejemplo, Max Planck y Einstein, eran gente que previó el futuro, como las grandes mentes antes que ellos fueron un ejemplo y fueron algo único. Las mentes humanas que realmente saben pensar como mentes creativas. Cada mente humana que puede pensar creativamente en lugar de hacerlo deductivamente, y la deducción y la creación son enemigos en este respecto. No hay un acuerdo entre la deducción y la creatividad humana. Solo aquellos que tienen la capacidad de la creatividad humana que yo tengo, como otras personas tienen en mi trabajo y ellos tienen su trabajo, son una visión verdaderamente científica como yo tengo. Hay gente que tienen un poder científico más grande del que he logrado, pero yo tengo la misma cualidad de perspectiva que ellos tienen. Tal vez ellos son mucho mayores que yo, o yo soy menos en ese respecto, pero ambos ocupamos lo mismo, y eso se le llama la visión del mundo de Prometeo. Y son aquellas personas que tienen el conocimiento previo del futuro, no que están, que hacen se cuestionan, pero un conocimiento. Ningún principio de ciencia se ha establecido, excepto con aquellos que tienen esta visión prometea. Y eso es lo que hago. Well, thank you very much, Lynn.
Muchas gracias, Lynn. Quiero concluir el evento con un anuncio. Es que este domingo, el 19 de enero, será el 50 aniversario de la misa del Requiem que se llevó a cabo para Kennedy. El Instituto Schiller llevará a cabo la presentación del Requiem en esa misma iglesia, que será a las 3 de la tarde en Boston, en la misma catedral, y ustedes podrán acompañarnos. Gracias, Lynn, Cody y Dennis. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.